a Jerusalén. Él regresa a Jerusalén, pero a cumplir o a culminar el propósito por el cual estuvo en la tierra. O sea que es un día bastante especial realmente. Y un mensaje que nosotros tenemos que tener muy claro es que hay cosas que son inevitables. Jesús tenía claro que iba a enfrentar algo que era inevitable. A mí me gusta algo que dice la palabra, y dice que para vivir muchas veces tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir a cosas del pasado para poder tener la vida en Cristo, para poder tener los beneficios de la vida. Es necesario morir para vivir. Jesús sabía que tenía que morir para que tú vivieras, para que tú estuvieras hoy aquí escuchando este mensaje. Muy pocos amén, casi ninguno. Eso es una buena noticia. Tú estás aquí porque Él murió y Él fue a cumplir esa cita. Él llegó a cumplir esa cita. Incluso la muerte es algo interesante, porque hay personas que perciben que tienen una cita con la muerte. Uy, no, pastor, eso no lo diga, yo no quiero ni pensar en eso. Yo no estoy diciendo que tú, hay personas que han percibido su muerte. Jesús fue un caso de eso. Él sabía que tenía que cumplir esa cita y fue y la enfrentó. Dijo, voy y voy a enfrentarla porque ese es mi propósito y ese es mi destino. En general, los profetas se saben condenados por hablar con la verdad. A veces cuando se habla la verdad, la gente los condena, los critica. Por eso es delicado ser profeta. Yo en ese sentido admiro mucho a mi esposa, porque ella a veces dice cosas y yo sé que se expone a que gente piense incluso cosas malas de ella, de lo que está diciendo, por lo que está diciendo, pero es Dios o el Espíritu de Dios el que pone a un profeta a hablar. Claro, hay profetas que les gusta hablar por su cuenta, pero entonces no son tan verdaderos profetas. Pero un verdadero profeta habla porque el Espíritu les dice lo que tienen que decir. El doctor Martin Luther King, ustedes todos pues conocen, poco tiempo antes de que fuera asesinado, él predicó, bueno, uno lo llama prédica, otro lo llaman discurso, que se llamó el tambor principal. ¿Sabían eso? El tambor principal. Y en él, el doctor King lo que decía era que la lucha por los derechos civiles no se terminaban con su muerte. Muchas veces la gente piensa que quitándole la vida a una persona, con eso acaba esos ideales, pero sabemos que no es cierto. Al contrario, se pueden volver más fuertes cuando le quitan la vida a esta persona. Eso lo sabía Luther King, y él decía, yo solamente soy el tamborilero principal de ese desfile de la vida. Por eso se llamó el tambor principal. Y Jesús, en el caso de Jesús, él también tenía claro que era necesaria su muerte. Él tenía ese convencimiento. ¿Para qué? Para triunfar sobre la muerte. La forma de vencerla, pues es entrando en ella, ¿no? Él entró en la muerte para poder vencer la muerte y hacerte partícipe a ti y a mí de ese triunfo, que es lo que estamos conmemorando. Bueno, en sí lo conmemoramos en 8 días, cuando hablamos de resurrección, pero él iba hacia ese propósito y hacia ese destino. Quiero que leamos, que me acompañen a Colosenses en el capítulo 2, versos 13 al 15. Ya lo tenemos aquí ahora. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Tú sabías que había un decreto de muerte contra ti antes de que recibiera a Cristo? ¿Lo sabías? Había un decreto. Y ustedes dirán, pero pastor, todos vamos a morir. Sí, pero era un decreto de muerte espiritual también, de condenación. Y esto dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El miércoles vengan, vamos a hablar de esa cruz, precisamente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, en la cruz se pagó nuestra deuda. Y esos clavos que ocasionaron la muerte del Señor Jesucristo
dieron también muerte a la ley. Hasta ahí estaba vigente la ley sobre la humanidad, algo muy difícil de cumplir. Casi que se puede decir que la ley era nuestro adversario, el adversario del ser humano, porque era imposible de llevarla a cabo. Pero Él en la cruz venció todo y venció el pecado. Y el pecado lo venció no solo como culpa, porque por el pecado tenemos culpa, ¿cierto? Hay gente, fíjate que hay gente que le cuesta llegar a Jesús por el pecado. Es como contradictorio. Cuando uno llega a Jesús precisamente es por el pecado. Pero hay gente que por el pecado le cuesta porque dice, yo creo que yo he hecho tantas cosas malas que yo no merezco ni siquiera el perdón de Dios. Hay gente que piensa, y yo he hablado con gente que piensa así, y me ha tocado duro para convencerlo, con palabra, pero Jesús pagó todo eso, pagó eso de la culpa, pero no solo la culpa, sino también el poder del pecado sobre nosotros, también lo venció. Ese poder que tenía las potestades y los principados sobre tu vida, Él lo venció en la cruz del Calvario cuando Él fue crucificado aquí. Amén. Dámale un aplauso bien grande porque Él se lo merece por lo que hizo por ti. Y en adición a esto podemos decir que hay lugares, hay sitios que nos huelen a encuentro, ¿cierto? Como que tú dices, yo no sé por qué, pero yo voy allá y como que algo sucede, algo siento, algo percibo, ¿no? Lugares donde sabemos que encontramos algo que va a transformar nuestras vidas. Por ejemplo, para muchos de ustedes seguramente ha sido acá. Cuando han llegado por primera vez, sabían que tenían una cita con Dios. Dios les había puesto una cita en este lugar, y entonces tenían ese lugar de encuentro. Para Jesús ese lugar fue Jerusalén, y esto no es casualidad. Jerusalén de por sí es la ciudad del encuentro. Es un espacio vital y sagrado donde Dios viene a encontrarse en una forma definitiva con la humanidad. Dice, bueno, si me acompañan en 2 de Crónicas 7, 15, 16, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí Dios está hablando de Jerusalén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto es muy importante porque los eventos de este día, de lo que se conoce, se le ha denominado como una entrada triunfal, fueron allá precisamente en Jerusalén, que es la ciudad escogida por Dios como su habitación en la tierra. Por eso es que todos tenemos que bendecir a Jerusalén. Ese lugar es de por sí, por excelencia, escogido por Dios para su morada, ¿no? Y Jerusalén no solo era la capital de Judea, sino que era también el centro espiritual de la fe de Israel. O sea, como tal, Jerusalén era el hogar de los principales líderes políticos y religiosos en ese entonces, tales como el sumo sacerdote, como los saduceos, los herodianos, también los escribas, los fariseos, las cabezas de esos grupos, todos se encontraban allá en Jerusalén. Y la relación entre ellos no era nada buena, ¿sabías? Todos ellos tenían muchos conflictos. Y qué curioso que Jerusalén siempre ha sido una ciudad de conflictos. Que donde está Dios hay conflictos. Pero ¿cómo? Dios no es paz, claro. Pero Dios, en donde está Dios se generan conflictos porque siempre hay gente que va en contra de las cosas de Dios. Donde está Dios, el diablo quiere penetrar más rápidamente, quiere atacar. Por eso las iglesias son atacadas. Aquí el diablo ha querido meterse, pero no ha podido, pero ha querido. Y incluso de cualquier iglesia. Y Jerusalén, pues, era una ciudad de conflictos. Era una relación muy difícil. Hoy en día no es diferente. Jerusalén es una ciudad sagrada para el cristianismo, para el judaísmo, para los musulmanes. Son tres fuentes religiosas que están concentradas sobre esta ciudad. Y es una urbe disputada en la que la comunidad internacional
desde hace 70 años no la reconoce como de ninguno, ni de judíos ni de palestinos, porque sabe que está en disputa. Por eso es ahora cuando el año pasado fue que Donald Trump dijo que iba a mandar la embajada para allá, era un acto de decir, esta es la capital de Israel, ¿cierto? Entonces eso causó mucha controversia, porque nunca se ha definido exactamente de quién es. Ahí habitan varios. Lo único que yo sé es que es de Dios esa ciudad, no más. Pero ha sido un problema tremendo hoy en día inclusive. Y es el centro de religiosidad para estas tres religiones. La tierra, también se ha denominada la Tierra Santa, que así la conocen tanto los del Islam como cristianos como judíos. Y es una ciudad a la que se exalta porque guarda gran parte de la historia sobre conquistas y acontecimientos religiosos. En el caso de nosotros cristianos, en esta ciudad se desarrolló la vida, pasión, muerte de Jesús. Por eso es muy importante para todos nosotros, además de ser el lugar donde fue enterrado. Los musulmanes son devotos allá de la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, y ellos dicen que ahí fue donde Abraham llevó a su hijo para sacrificar, y ellos cuidan de ese sitio. Y también dicen que en ese sitio Mahoma fue ascendido al cielo. Eso sí nadie lo vio. A Jesús sí lo vieron resucitar y irse para el cielo, pero de Mahoma no hay pruebas. Los judíos por su parte honran allá el muro de los lamentos, porque dicen que ahí es donde se esconde la sagrada piedra de Abraham. ¿Se dan cuenta la importancia? ¿Por qué para cada uno? Bueno, pero volviendo al pasado, estamos hablando del presente, pero volviendo al pasado, en realidad estos todos que vivían allá, todos estos grupos, eran enemigos, dado que cada uno aspiraba a alcanzar metas distintas para ese país. Cada uno tenía sus intereses. Ese es el contexto. El sumo sacerdote era el líder espiritual más importante que existía en Judea. Además era el líder de los saduceos, uno de los grupos religiosos que estaban latentes y fuertes en esa época. Los saduceos eran un grupo muy conservador que representaba los intereses de los sacerdotes y de los levitas que laboraban allí en el templo de Jerusalén. Ellos privilegiaban la interpretación literal de los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es como un poco de historia para que conozcamos y nos enfoquemos bien a dónde estaba entrando Jesús. Los saduceos privilegiaban lo que era el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esos libros hablan de las leyes y de las ceremonias al culto de Israel. Algo que había que tener claro es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Y esta sí era una doctrina central para los fariseos. Ahí había una diferencia de fondo grande. Los herodianos, otros de los que nombré, los herodianos eran un partido político que estaban a favor de que gobernaran los hijos de Herodes el Grande, que él no era judío, Herodes el Grande. Él era de una región que se llama Idumea, era un idumeo que es al sur de Judea y el Mar Muerto. De ahí era Herodes el Grande. Por lo tanto, ellos no tenían problema en que gobernaran extranjeros. Ellos estaban a favor de que fueran gobernados también por extranjeros. Veían a los religiosos como enemigos, tanto a los saduceos como a los fariseos. Y ellos pues se oponían al mandato de los herodianos. Ahora, los fariseos, el otro grupo religioso, eran los líderes de las sinagogas. Eran expertos en la interpretación de la ley. Ya hemos visto pasajes donde hay fariseos interpretando la ley. Vimos una parábola de Jesús sobre el intérprete de la ley, ¿se acuerdan? Bueno, era un fariseo, pero ellos se enfocaban en los aspectos éticos y morales de la misma ley. No daban importancia a los sacrificios de los animales, sacrificios para el altar, ni las ceremonias del templo, y ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces, este es el contexto. Y ya entendiendo toda esta composición religiosa, quiero comentarles algo. Los líderes de la fe de Israel
a pesar de ser enemigos, tenían algo en común. Algo sí tenían en común. ¿No se imaginan qué es? Ninguno comprendía por qué la gente seguía a Jesús de Nazaret. Todos odiaban a Jesús. No entendían por qué siguen a este hombre. ¿Qué tiene este hombre que lo están siguiendo? Mejor dicho, Jesús los tenía locos a todos. ¿Te imaginan ese cuadro? Jesús sí era distinto a cualquier líder político o religioso de la época. Él no era ni sacerdote, él no era un levita, tampoco era un partidario de Herodes, ni se relacionaba con nada que fuera con la política judía. Tampoco había estudiado teología como los rabinos de Jerusalén. Entonces, claro, era una persona muy difícil de entender, ¿no? Porque no tenía nada de nada, seguramente, según ellos, nada de nada. Y si Jesús no formaba parte de ninguno de estos grupos tradicionales, ¿por qué la gente le seguía? ¿Cuál era la razón? Los líderes tradicionales pensaban: este hombre no tiene nada que ofrecer. ¿Qué le puede dar al pueblo? Si no es político, ¿sí? No le puede ofrecer ni que va a construir edificios, ni va a hacer cosas, o decía, tampoco les puede repartir a los pobres. No, él multiplicaba los panes y los peces, hacía cosas mayores que lo que puede hacer un político. Y a no ser un sacerdote, también estaba impedido, mejor, para ofrecer sacrificios a favor del pueblo o hacer ritos de purificación por sus pecados. No era un rabino adiestrado en Jerusalén. Lo que le impedía era enseñar en sinagogas. Hemos dicho, ¿qué podía hacer Jesús? Todo, si lo vamos a ver en ese contexto, estaba bloqueado por todos lados, ¿verdad? No se podía relacionar con los grandes líderes religiosos. Entonces la pregunta persiste: ¿por qué la gente le seguía? ¿Cuál es la razón? Pero algo sí es innegable: Jesús tenía algo especial, un don particular que le permitía relacionarse con la masa del pueblo. Él no tenía problema. Yo me imagino al Señor Jesús muy carismático, ¿cierto? Una persona muy agradable, muy empático, que cuando hablaba atraía. Sus enseñanzas eran sencillas, explicadas en un lenguaje como para la gente humilde, para la gente pobre. También le hablaba al pueblo a la masa del pueblo de lo que es el reino de Dios. Él hablaba mucho del reino y lo comparaba con cosas muy sencillas. Él decía: es que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, y la gente lo entendía perfectamente. O decía: es como un pastor de ovejas, y la gente lo entendía porque era el lenguaje de ellos. No tenían problema con esto. Además, sus oraciones eran bien poderosas. Cuando Jesús abría la boca, traía sanidad y traía liberación para la gente. Cosas bien interesantes tenía él. A los que estaban sufriendo les daba su sanidad también emocional. Y hay otro elemento que no podemos olvidar: Jesús tenía una gran valentía, y esa valentía nacía de ese deseo profundo de cumplir su propósito en este mundo. Eso lo llevó a ser valiente, y esa valentía lo condujo a hacer un acto profético que evocaba las acciones de los antiguos profetas de Israel. Y es que ese era lo que se conmemora hoy. Era el domingo de Pascua. Era un domingo diferente, un domingo especial. Y ese día entraba a Jerusalén la legión 10ª del ejército romano. ¿Por qué entraba toda esta legión? Porque como era la Pascua, llegaba muchísima gente, y ellos temían de que hubiera rebeliones, que la gente se levantara porque había un conflicto tremendo entre el pueblo de Israel y el imperio romano. Y ellos decían: hay que controlar esto, porque si viene mucha gente se pueden aquí revolver todo esto y se van a levantar. Entonces mandaban la legión 10ª. Y
Era una fiesta, la fiesta de Pascua, que evocaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que ellos celebraban y celebran todavía. Fíjense en algo, se calcula que en esa celebración, en ese entonces, participaban cerca de 3 millones de personas. 3 millones de personas, una ciudad muy grande, hoy en día incluso. Entonces mucha gente llegaba a Jerusalén, mucha gente llegaba a esta celebración. Y ese mismo día Jesús dice, pues yo también voy a entrar. Así como entra todo esto, está todo este relajo aquí, ¿no? Esta fiesta, pues yo voy a entrar, ¿no? Al mismo tiempo que entran los refuerzos romanos a la ciudad. Vamos todos para Jerusalén, ¿no? ¿A dónde vamos? A Jerusalén, vamos. En Lucas 9:51 el texto nos dice que Jesús sabía que el tiempo de cumplimiento de su misión ya había llegado a su fin y que él tenía que regresar a su Padre. Dice la palabra ahí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo puedo imaginar las emociones del Señor Jesús, como un choque de emociones dentro de su corazón, ¿no? Diciendo, bueno, se terminó esto, llegó el tiempo del fin, me toca ir a la cita con la muerte, con el sufrimiento. Dice que puso sobre su cabeza, sobre la tierra, su rostro. Yo imagino que le hizo una oración al Padre y dijo, a Jerusalén vamos, voy para allá. En el fondo él decía, se va a cumplir esto se va a acabar y viene la salvación para el hombre, para el ser humano, pero también viene para mí una semana bastante difícil, ¿no? Y es evidente que Jesús estaba jugando la vida, porque su acto profético iba a ser interpretado por las autoridades romanas como un desafío a ese gobierno militar. Por un lado, mire, están entrando los romanos, el ejército, pero también viene Jesús con un poco de gente por el otro lado entrando. Era como desafiarlo, ¿no? Es como lo que, me pongo a pensar como lo que pasa hoy en día en Venezuela. Cuando sale la oposición a hacer una marcha, el gobierno saca otra inmediatamente, hace exactamente algo similar. Hicieron un concierto y entonces vamos a hacer otro concierto en la frontera también, todo como en desafío, ¿no? Pues así me imagino que lo podían ver los romanos. Entonces, el cuadro ya está claro, ¿cierto? Jesús tenía una cita con su destino, tenía una cita con su misión. La hora había llegado y el lugar del encuentro era Jerusalén. ¿Vamos? ¿O alguno está perdido? ¿O alguno está dormido? ¿No? ¿Está buena la historia? Bueno, entonces llegó la hora. Dios mismo, en Jesús, Dios mismo viene a visitar a su pueblo, a enfrentarle y a llevarlos a una toma de decisión. Y cuando hablo de acto profético, he hablado de acto profético, es que Jesús no puede hacer más que evidente el contraste entre esos dos desfiles que estaban ingresando a Jerusalén. Fíjense en esto. Los romanos entraban armados, ¿no? Lanzas, bien equipados, bien formados. Jesús entraba humilde. Los romanos usaban caballos, Jesús entraba en un burrito. Los romanos buscaban infundir temor en el pueblo. Aquí está el ejército del imperio, ¿no? Pero en cambio Jesús entraba para dar esperanza a ese pueblo. La profecía que está en Zacarías 9:9 se cumple ahí. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Cuál es la hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí se estaba cumpliendo esa profecía que había dado Zacarías muchos años atrás. Acompáñenme a Juan 12, que está este relato. Juan 12, del 12 al 15, vamos a leer inicialmente. Juan 12, versículo 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle,
y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Y son las palabras de Zacarías, otra vez, montado sobre un pollino de asna. Se estaba cumpliendo esta profecía. Era la época de la Pascua. La multitud estaba expectante de lo que iba a pasar. En el Evangelio de Mateo se relata algo. Vamos a remontarnos 33 años atrás. Y allí se dice en este Evangelio que Jesús nació y fue visitado por los magos o sabios, ¿recuerdan? Los magos de Oriente, que le llamaron Rey de los Judíos. Ahí lo llamaron por primera vez Rey de los Judíos. Y qué interesante que ahora que está terminando su ministerio, que está yendo a Jerusalén, fue presentado nuevamente como el Rey de los Judíos. Durante su ministerio no se le llamó así, pero cuando nace y cuando muere se dice: este es el Rey de los Judíos. La palabra Hosana que leímos acá significa salva ya, salva ya. Y es que gran parte de esa multitud lo reconocían como el Rey de Israel, que venía o que viene en el nombre del Señor. ¿Y eso qué implica? Implica poder, implica dominio al que nosotros nos debemos someter, porque nosotros nos sometemos ante una autoridad, ante un rey, y nuestro rey es Jesús. No sé a ti, a mí sí, mi rey es Jesús, pero si es el tuyo, dale un aplauso a ese rey. Y esta fue la última presentación pública de Jesús. Fue el ofrecimiento que él mismo hizo como su rey. Y por supuesto, pues las autoridades judías que hicieron, lo rechazaron. ¿Cuál rey va a hacer esto? Este no es ningún rey. Este es un hablador, era lo que decía. Hay que aprenderlo, hay que echarle mano. Ahí ya él entró, pero ya no caminaba entre las multitudes para enseñarles. Ya eso ya había pasado. Esa actividad se había cerrado. Y ahí él entra, por eso es que se conoce como una entrada triunfal. Quique en la adoración también habló de la entrada triunfal. Realmente yo digo que no es tan triunfal. Bueno, depende desde la óptica que lo veamos, porque si es desde de lo que significa la muerte de Jesús para nosotros y lo que nos dio en su muerte, claro, es triunfal. Pero para él, como tal, para lo que se venía, no era tan triunfal. No era una entrada así triunfal durante su ministerio público. Jesús entraba en la ciudad discretamente, normalmente siempre a Jerusalén entraba discretamente y solía mantenerse apartado de las multitudes. Pero ahora que su ministerio público estaba terminando, Jesús protagoniza la acción pública más grande que jamás había realizado, porque entra en medio de todo un bullicio, ¿no? Y él nunca era así, pero ahí sí lo hizo. Se presentó públicamente al pueblo, pero como les digo, no era tan esa entrada triunfal. Realmente la entrada triunfal, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando él regrese, que va a ser pronto, que él baja en una nube y regresa por ti y por mí. Esa es la entrada triunfal a este mundo. Cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así va a llegar, como lo dice 1 Timoteo 6:15, que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este acto de Jesús, esta entrada de Jesús a Jerusalén, fue tan atrevido que ni siquiera sus propios discípulos lo comprendieron en ese momento. Ellos tampoco entendían mucho. Dice en Juan 12:16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho.
Ahí lo entendieron. Ah, claro, eso lo decía, esto estaba profetizado. Y miren, está pasando. Al principio no te conocían eso. Señor, que le traiga un pollino, un burrito, y que se va a subir en eso, y que va a entrar a Jerusalén en eso. Y ellos no pueden entender eso. Pero ese acto sencillo de Jesús trajo esperanza y levantó ese ánimo al pueblo. Pero es que la gente gritaba, ¿no? Emocionada. Dice ahí al antiguo en Juan 12, 17, dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Había gente que había visto eso, que daba testimonio de que él había resucitado a Lázaro, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Es interesante ver aquí que la razón por que la gente también se sentía impulsada a tributar este homenaje al Señor Jesús no era porque fuera el Salvador o porque lo vieran como su Redentor, no, sino porque habían presenciado un milagro de resurrección. Ah, que resucitó a Lázaro, sí, démosle vivas, gloria a Dios, Ana, ¿no? Porque habían visto eso, pero en el fondo no estaban comprendiendo bien de quién se trataba, ¿no? Dijeron, no, este es el de Lázaro, y lo relacionaron fue con Lázaro, ¿no? Y todos querían testificar a la población: ah, no, sí, yo estuve allá, es que yo lo vi, sí, él fue el que resucitó a Lázaro, ¿no? No, imagínense ese cuadro tan desordenado. Y eso se volvió como la base para creer en él. Ahora, desde Jerusalén, al otro lado, hacia las murallas, estaban todos estos líderes que les hablaba hace un rato, de los distintos partidos políticos y religiosos, y ellos estaban observando el acto profético de Jesús, ¿no? Jesús bajaba desde el monte de los Olivos, entrando por la puerta del Mesías, y ante lo que se podía ver como una locura, porque como les digo, era como un desafío también al imperio, ellos pueden ver: este hombre definitivamente sí está loco. Yo me imagino esos allá en la muralla. ¿Qué creen? Mírenlo como está y montado en un burrito. Y este es el rey. El rey era un burro, hasta se reía. Y miren, con toda esta gente haciendo semejante escándalo. Pero la pregunta de ellos no podía ser otra. Puede que sea lo que es esta locura, pero ¿por qué la gente lo seguía? ¿Cómo pueden seguir a este loco? Yo creo que decían ellos. Pero hay un elemento que ellos no pueden comprender. ¿Saben cuál era? La gracia. La gracia divina, la gracia irresistible de Dios en la vida de él y que también está en la vida tuya. Amén. Jesús era la encarnación de Dios y por lo tanto era la presencia del mismo Dios, pero hecha carne. Por eso el ambiente era de amor y de gracia, de favor de Dios. ¿Saben algo? Cuando tú tienes un encuentro con la gracia de Dios es irresistible. Tú no te puedes resistir. Tú caes ante esa gracia. Por eso en algún momento que te compartieron de Cristo o que oíste una palabra, tú caíste ante eso. Tú dijiste: sí, yo quiero eso, yo necesito ese Dios, ese Jesús, porque no pudiste aguantarte a la gracia. Este es el momento de encuentro. El Señor montado en su cabalgadura y los discípulos lo reconocen como el enviado de Dios. La multitud narra grita lo que narra Lucas 19:38, que dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando yo veo esto, me lleva como a pensar en algunas preguntas, y es: en ese cuadro, ¿nosotros dónde estamos? ¿Tú dónde estás? Imagínate que estás en ese tiempo, que estás en Jerusalén. ¿Tú qué estarías haciendo? ¿Dónde estarías? ¿Observando, gritando, entrando en el desfile, a distancia? ¿Dónde estás tú en ese cuadro? Y hay otra pregunta:
¿Es Jesús para ti un hombre más? ¿O es el que había de venir? ¿O es Jesús para ti un maestro? ¿O es el salvador de tu vida? Hay gente que no tienen a Cristo en su vida, pero lo valoran, le dan un valor. Y dicen el maestro, es un maestro, porque vino y dejó muchas enseñanzas. Lo que pasa es que lo equiparan a otros filósofos o maestros de la historia de la humanidad, cuando nada que ver. Jesús está totalmente por encima de todo esto. ¿O es Jesús para ti un hombre bueno? ¿O definitivamente es el Rey que llega a transformar tu vida para el reino de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿El Rey? El Rey. Tiene que ser el Rey de tu vida. Pero a un Rey se le acata, a un Rey se le obedece, a un Rey se le honra, y a este Rey se le adora. Jesús entra, recorre el camino a Jerusalén, y a su paso encuentra dos tipos de personas. Los unos que lo aclaman como el enviado de Dios, y los otros que miran recelosos, ¿no?, a la distancia. Es más, hay narra que dice a los discípulos, a Jesús que calla a los discípulos, que por qué no los calla, que están muy bulliciosos. Y es que, fíjese, este mundo se divide entre dos precisamente. Hay discípulos que reconocen su misión y fariseos que reniegan conocerlo. Es decir, hay seguidores y hay enemigos. A mí me gusta que Jesús no dé términos medios. Él es claro en eso. Por algo lo dice en Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros no podemos ser tibios. O estamos con Jesús o no estamos. Y si estamos, estamos en todo con Él. Y si no estamos, pues estamos en nada, simplemente. Todos tenemos que tomar una decisión, y yo les aseguro que la mejor decisión es rendirse ante su majestuosidad y ante su presencia. Aquí no cabe una posición neutral, ¿sabes? Y no cabe porque esto es una lucha sin cuartel. Es una lucha sin cuartel entre Jesús y Satanás. Una lucha que empezó mucho antes de que tú vinieras a este mundo. Es más, una lucha que empezó desde antes de que el primer hombre estuviera en esta tierra. Desde que Dios hiciera a Adán. Esa lucha empezó desde el cielo. Y esa lucha está vigente hoy en día entre Jesús y Satanás. El que no es conmigo es contra mí. Los dos se disputan nuestra posesión total. ¿A quién le pertenecemos? La diferencia es que uno es para salvación y el otro para perdición. El diablo lo que quiere es que la humanidad se pierda, se condene, y Jesús que se salve. Creo que estamos en el lado correcto, ¿no? Por eso tenemos que ponernos precisamente en el lado correcto de nuestro destino. Cuando una persona siente la presencia de Dios, tiene que rendirse ante ella, no hay de otra. Comprender que Dios está aquí a nuestro lado es algo maravilloso. Cuando tú lo entiendes, cuando tú sientes esa presencia, dices: de verdad me siento tan diferente. O no te ha pasado, me siento distinto. Cuando sientes la presencia dices: yo antes como que no quería hacer esto, no tenía ánimos para hacer algunas cosas, y ahora como que sí, como que mi vida toma otro giro y quiero hacer muchas cosas. Porque cuando está Dios, Él te da todo ese ánimo, te da esa esperanza, te da vida para hacer las cosas, ¿no? Te da valentía para enfrentar el futuro. Esa es una realidad que tú tienes que atesorar en tu corazón, que Dios está con nosotros a través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y está acompañando nuestros pasos. Por eso es que lo seguimos, por eso es que nos rendimos ante Él, por eso es que sentimos su amor latiendo en nuestro propio corazón, por esa certeza de que está con nosotros.
Pero vamos a esos líderes religiosos. Ellos nunca llegaron a entender por qué la gente seguía a Jesús. ¿Por qué será? ¿Por qué lo siguen? Ya les expliqué, no tenían nada. No había estudiado ni siquiera en los grandes centros rabínicos, no había hecho teología, no era digamos, de descendencia directa de algún rey, o que tenía formación especial para algo, ¿no? Nunca pudieron entender eso. Y entonces tenían esa oposición a él. Juan 12:19 nos enseña la impotencia de los fariseos. Ahí dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Yo me los imagino bien aburridos estos hombres, ¿no? Oiga, pero le hemos hecho de todo, hemos querido callarlo, hemos querido acabarlo, le hemos hecho cortado todos los caminos posibles, y sigue la gente detrás de él, siguen haciendo bullicio y siguen gritando que hosana, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? No conseguimos nada, están diciendo ellos, ¿no? Entre ellos mismos, hemos hecho todo y no conseguimos nada, el mundo sigue detrás de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los principales líderes religiosos comprendieron que oponerse a Jesús era una pérdida de tiempo. ¿Y saben algo? Eso pasa hoy en día. Los que se oponen a Jesús terminan pensando que es una pérdida de tiempo. Por eso no es bueno oponerse a Jesús. Verán, estas personas van a ver que un día no pueden prevalecer, porque Dios lleva a cabo sus designios a pesar de la oposición que se haga. Cuando Dios tiene un plan en tu vida, nadie te va a poder oponer. Podrá tener resistencia, pero si es de Dios, va a llegar a su propósito y a su destino. Así va a ser, pero tienes que creer. Yo siempre te lo digo, tienes que creer que así es, y se va a cumplir. Se va a cumplir. La fuente que tiene este mundo son las tinieblas. Esa es su fuente. Pero esas tinieblas ya están derrotadas. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Ya no tienen ese triunfo que todavía no nosotros. Y así sigue pasando, año tras año, siglo tras siglo, sigue habiendo mucha oposición a Jesús. Hoy es terrible la cantidad de gente que se opone a Jesús. Y no porque se levanten y digan yo me opongo a Jesús diciéndolo así, pero crean leyes, crean normas, crean cosas para que la gente no crea en Jesús, no crea en su palabra, camine en contra de su palabra, porque sabemos quién está detrás moviendo los hilos. Las tinieblas están moviendo esos hilos. Y aquel pequeño grupo, en ese entonces, ese grupo de creyentes que acompañaron a Jesús mientras estaba entrando en Jerusalén, no sé, tal vez eran cientos de personas, pero era un grupo pequeño. Si lo comparamos con que hoy en día pueden haber alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo que confiesan que Jesucristo es el Señor. Y por eso el mundo se va tras él. Yo les había dicho el nombre de esta enseñanza, ¿no? ¿Por qué ir tras Jesús? ¿Por qué ir tras Él? Y así me sentía yo cuando yo no creía. Yo decía, pero ¿por qué la gente se va con Jesús? Yo supuestamente creía en Jesús, porque yo decía, yo soy católico, me formaron dentro de la religión católica, pero no tenía ni idea quién era Jesús. Y cuando alguien se convertía, se volvía cristiano, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se enloquecen? ¿Por qué hacen esas cosas? Y personas que de pronto yo tenía buenas relaciones o admiraba, o personas que yo amaba, se convertían a la fe de Jesús, decía, ¿por qué lo están haciendo? ¿No? Pero yo sentía que todo me hablaba de Dios. Al mismo tiempo todo me estaba hablando de algo especial, de una gracia que me atraía, que era la gracia de Jesús, en medio de todo eso. Fíjate que cuando Dios tiene un plan contigo, se te empieza
van a aparecer oportunidades para oír de Jesús. Dice, pero ¿por qué este me habló ayer y hoy me habla este otro? No entiendo. Porque Dios empieza a buscarte, Dios empieza a hacer algo en tu corazón, y mientras más lo rechazamos, más sentimos su presencia, cuando Él tiene ese propósito. Porque cuando Jesús te está buscando, ¿sabes qué va a pasar? Llega el momento en que no te puedes resistir. No nos podemos resistir a su presencia. Su presencia es maravillosa. Su presencia ilumina nuestra vida, irradia nuestro ser. ¿Cómo te puedes resistir? Tú estás aquí porque no te has podido resistir a su presencia. Y podrás decir, yo estoy aquí porque sí, a veces me gusta venir, pero no es solamente eso. Es porque sientes su presencia, la sientes. Y hoy Jesús te invita a que le sigas con fe. Jesús te invita a que vayas tras Él. Vuelve la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y esa fue una pregunta que a lo mejor en algún momento muchos de nosotros llegamos a hacernos. Lo que hoy recordamos, lo que este domingo recuerda, es el principio del fin. Entra Jesús a Jerusalén y empieza el fin. El fin de un antes, pero el comienzo de un después, de un nuevo pacto, de un pacto de la gracia, ya no de la ley. Ahí comienza. Y eso es lo que recordamos hoy. Hoy comienza la semana final. Hoy Dios viene en Cristo a tu encuentro y su presencia es inescapable. Hay un momento en que tú no te puedes resistir a esa presencia y tampoco te puedes escapar, porque es el día de tu visitación. Dios viene a visitarte en Cristo. Dios viene a propiciarte un momento de salvación. Todos aquí han recibido a Cristo, ¿cierto? Tengo entendido que no hay personas que vienen por primera vez, ¿cierto? Todos han recibido a Cristo en su corazón. Sin embargo, a pesar de que hemos recibido a Cristo, la pregunta se sigue imponiendo: ¿quién es Jesús? ¿Y por qué puede salvarnos? Yo he hablado con personas que han recibido a Cristo y todavía no tienen claro quién es Jesús. Es que una cosa es recibir a Jesús y otra conocer a Jesús. Y lo que Él quiere es que tú lo conozcas, que tú sepas quién es Él, por qué puede cambiar tu vida, por qué puede darte un destino diferente. Eso es lo que Él quiere que tú sepas y que hoy lo sepas. Él entró a Jerusalén a cumplir ese propósito, a darte salvación, a darte una nueva oportunidad, a darte vida eterna, a darte vida, en otras palabras, vida que no teníamos antes. Este Jesús es el Dios hombre, el Dios mismo hecho uno de nosotros. Por eso es que nos puede salvar, porque es parte de nosotros, porque Él vino a esta tierra a compartir nuestra naturaleza. Él comprende tus problemas, Él los entiende, Él conoce tus necesidades, las puede comprender. A veces tú oras y tú dices: Señor, ¿pero por qué no me escuchas? Es que no me entiendes, no comprendes lo que yo estoy pasando, no comprendes mi necesidad. Y Él sí la comprende, porque Él vivió todo eso. Es más, yo creo que la vivió mucho más fuerte que lo que tú lo has vivido, más intensamente. Él vivió en un cuerpo humano sobre esta tierra y sintió muchas de las cosas que nosotros sentimos. Él no es nada ajeno a nosotros. No es ese Dios allá inmaculado, lejano, que gente puede percibir en sus religiones, que el Buda, que el Mahoma, que el no sé qué. No, Él estuvo contigo, Él está acá, Él estuvo con nosotros. Él murió por ti. Este Jesús es quien demostró claramente por sus obras
que Él era el enviado de Dios. Por sus milagros, por sus señales, por sus palabras, vemos que Dios estaba totalmente obrando en Él. No hay duda, estaba obrando en Él. No podemos negarlo. Y la humanidad, mucha gente lo ha querido negar, ha querido desvirtuar. Incluso hay algunos que han desvirtuado la misma existencia de Jesús, algo que es imposible, porque hay evidencia histórica, no solamente la Biblia. Hay muchos historiadores que hablaron de Jesús, que escribieron de Jesús sin ser cristianos, simplemente narraron hechos. Eso es como negar que vivió Miguel Hidalgo, o Napoleón, o más atrás el Imperio Romano, Julio César. No, Julito, no. Julito sí. El emperador Julio César. Eso es como negarlo. Jesús es un hecho histórico, pero no solamente se quedó para nosotros ahí, sino es quien transformó tu vida. Fue el que te dio esperanza, y que si tú estás aquí es porque al creer en Él sabes que tienes todo ganado. Eres un triunfador. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Y ese es el Jesús que está a tu lado, aunque no lo puedas comprender muchas veces. Es el que te ha cuidado desde el principio. Es el que te ha traído a esta iglesia, a esta hora. Fue Él. No fuiste tú, no fue mi vecino, no fue que mi esposa, mi esposo o mi mamá. No, Jesús fue el que te trajo aquí, a esta hora. Y es evidente que Jesús es el enviado de Dios. Miren, por eso, si los discípulos no hablan, decía Jesús, pues hasta las piedras hablarán de mí. Lucas 19, 39, 40 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Yo imagino, cállalos, repréndelos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. Es que no nos podemos resistir, ni la tierra misma, la naturaleza misma se puede resistir a ese Jesús. Si tú callas, hasta las piedras van a gritar y van a hablar de Él. Ah, ¿te callaste? Bueno, pues entonces yo voy a dar testimonio de quién es Jesús. Vamos a ponernos de pie. El hecho es que Jesús tiene una cita con nosotros. Tiene una cita contigo y conmigo. Hoy se conmemora el comienzo del fin. El comienzo del fin de la primera parte de la obra. Pero viene el comienzo de la segunda. En 8 días viene el comienzo. No lo pierdan. Es el comienzo de la segunda parte de la obra. Y es así que está buena. Eso es lo que conmemoramos un día como hoy. Jesús tiene una cita salvadora. Es una cita con la muerte, pero es una cita salvadora. Un momento donde su figura imponente y su presencia salvadora nos llama a un momento que es de encuentro y de decisión, de decir: perdóname, Señor, yo te he fallado, yo te recibí, yo confesé que tú eres mi Señor, y sin embargo yo te he fallado